Como en la temporada pasada, te ofrecemos una manera muy sencilla de apoyar el contenido que realizamos en este podcast, y es a través de volverte uno de nuestros colaboradores a través de Patreon. Que digo yo que ya que colaboras con el cine español, pues colabora con el podcast de Esto También es Política. Claro, sí, es muy sencillo. Tú solamente te metes en patreon.com/esto también es política y ahí puedes donar pues el dinero que quieras. O sea, todo lo que dispongas no lo quieres dar, bienvenido es. Un eurillo, bienvenido es. Desde €1 en adelante, todo lo que quieras. Te metes en la página, analizas nuestros objetivos, nuestras recompensas, pues ya te lo piensas. Pero piénsatelo para bien, o sea, la consecuencia final es que por favor ayúdanos. Patreon.com/esto también es política. Entra ahí, lo miras, te lo piensas y nos dejas tu pequeño donativo para que podamos seguir creciendo con el podcast. Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast que viaja a mundos desconocidos para procurar que se vuelvan un poco más cercanos. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez, y hoy buceamos en la historia de la nación probablemente más polémica del momento. No es Venezuela, no es Estados Unidos ni Rusia, es Corea del Norte. Acompáñanos, que empezamos. Esto también es política. Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 52 de Esto También es Política, el podcast maravilloso y estupendástico que como cada semana pues os trae los mejores temitas, los mejores comentarios y por supuesto los mejores comentaristas, presentadores, copresentadores incluso podría decir. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues bien, nada, pensando que como no han querido venir esos que has dicho, pues estamos nosotros. Ya hemos venido nosotros al final por la falta de los profesionales del medio. Claro, entonces bueno, pues se tendrá que conformar con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal te ha ido la semana? Bueno, ha sido una semana tensita, ¿no? Sí, ¿no? Un poquito agitada. ¿Hay algo? Creo que ha pasado algo, no tengo muy claro dónde, pero vamos, bueno, me ha parecido que ha sido todo como muy normal, ¿no? Sí, ha sido todo maravilloso y yo qué sé, podríamos denominarlo como el país de la piruleta en los mundos de la gominola. Sí, hay unicornios por las calles, algodón de azúcar por doquier. Efectivamente, pero bueno, como siempre nos mantendremos un poquito al margen hasta que esté todo un poco solucionado. Bueno, por lo menos sí, pero no sé por qué dices eso, si todas las actitudes son conciliadoras. Efectivamente. Está todo muy bien. Y arriba el diálogo. Así que cuando se cierren un poquito las cosas, entraremos otra vez en el tema maravilloso y os contaremos un poquito de todo un poco. Sí, vamos a ejercer nuestra prudencia habitual, que es vamos a dejar respirar un poco. Aparte que además creemos que como va a haber novedades también importantes esta semana, alguna cosita harán. Pues, claro, no vamos a estar hablando toda la semana de lo mismo. Claro, vamos a variar un poquito. Queremos esperar a que salgan los tanques. Vamos hoy a tocar un tema que también creo que es muy chulo y muy interesante para nosotros porque quizá no tenemos tanto conocimiento de lo que puede estar pasando. Quizá muchas veces porque es un país bastante aislado, porque es un país bastante hermético. Y vamos a tocar el tema de Corea del Norte. Ojo, porque en el estudio acabo de tener una prueba de sonido. En vez de toser al micrófono, se ha intentado ahogar con un cojín. Estoy malo e intento que no se note mucho. Pero está muy bien porque eso amortigua el sonido y no llega a los micrófonos. Claro, pues bueno, si no lo hubieras dicho, nadie se hubiera enterado. Ya, pero no quedaba tan bien. Es que en el último sí que se oye como tos ahí de... ¿no? Sí. Entonces he preferido intentar evitarlo, pero bueno. Bueno, podemos decir que era el público que tenemos aquí. Eso sí. Vamos a hablar de Corea del Norte. Vamos a indagar un poquito en este país tan... No sé de qué te ríes hoy tanto. Bueno. Estoy feliz. Pero realmente no, vamos a hablar de Corea del Norte. Sí, vamos a hablar de Corea del Norte. Una historia poco conocida, a día de hoy, bueno, todos sabemos lo que está pasando en el mundo con Corea del Norte. Es que yo creo que la sensación que tenemos de Corea del Norte es el país maligno de películas de James Bond, que yo creo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión, y no conocemos un poco el trasfondo que tiene ese país o la historia que tiene o qué ha pasado. Luego llegaré a ese momento, pero bueno, que sepas que está incluido en el eje del mal de George Bush, pues por eso te digo que tiene... Por eso tienes esa sensación, porque es el G del pal. Claro. Es que ese nombre está súper guay, porque está muy bien puesto. No, o sea, hay que decir una cosa a los americanos, podrás criticar lo que quieras, pero lo que es cuestión de marketing, tío, son la leche. El eje del mal, seguro que tiene un logo y todo ahí. Y una agencia. Página web, claro, todo. Tiene una sección en la CIA, o en, ¿sabes?
sección G del mal. Claro, claro. Y todo muy oscuras, solo entran los elegidos. Un corcho con muchas fotos de y muchos de coreanos. muchos hilos claro. uniéndolos los unos a los Claro. otros. Y mucho humo también. También no sé por qué. mogollón de humo porque fuman dentro todavía. Se puede fumar. Claro. Bueno, pues vamos a hacer un repaso quizá un poco más histórico, nos salimos un poco de la actualidad, pero evidentemente es para explicar lo que está pasando actualmente. He traído un primer dato que ya me ha llamado la atención. No he querido tampoco traer toda la historia de Corea del Norte, de Corea en general, porque no era cuestión. Porque para eso además hay otros podcasts de historia más preparados. Hubo en el dinosaurio coreano que andaba por ahí. No, vamos a andar un poquito más. Dinosaur. Joder. Ese es el nivel, amigos. Madre mía, ¿eh? Bueno, pero sí he querido traer que la historia, los umbrales de la historia coreana alcanzan, según he podido comprobar, en torno al año 2300 a.C., cuando el rey Tangun, cuidado, que te Tangun. sí, evidentemente es un rey legendario. Casi todas las historias asiáticas empiezan con un rey que desciende de los cielos, de los dioses, y que funda el reino, el imperio. Fundó el primer reino llamado Joseon. Sí. De esto nos podemos reír porque nos escuchan pocos coreanos y creo que nadie se va a sentir. Pero, yo lo digo, ese carácter profético que le dieron de nombre, ¿no? A esta región, Joseon, ¿no? Que significa la tierra de calma matutina. Digo, pues la habéis clavado. Muy bien. La habéis clavado. Dijeron, yo Así. creo que aquí no va a pasar nunca nada. No, aquí todos tranquilos. Y se lucieron. Bien. Ni Nostradamus, señores. Joseon. Bueno, datos un poco más antiguos que creo que eran convenientes. Bueno, hay que decir que a finales del siglo XVI, Corea, que era como casi todos los territorios asiáticos del Extremo Oriente, eran bastante aislacionistas, se centraban mucho en ellos mismos y no trataban con los demás lo menos posible, pues se vio invadido por primera vez por Japón. Al negarse, sabéis que la península de Corea, digamos, está en el extremo de China, en el extremo oriental de China, y luego está Japón, que es la isla. Entonces se suponía que Japón quería atacar a China y tenía que pasar por la península de Corea, que digo yo que China no es grande para entrar por otro lado. Claro, sí. Pero decidió pasar por la península coreana. Los coreanos, los habitantes de la península, dijeron que por ahí no pasaban, dijeron, pues te zumbamos a ti también, no pasa nada. Claro. Es una guerra que duró 7 años, algo breve. Y la verdad es que aunque es verdad que ganaron los coreanos, o por lo menos consiguieron resistir, la península ya quedó destrozada. Pero es un dato que he traído porque, digamos, Japón es un país que va a estar muy presente en la historia coreana. De hecho, hemos escuchado estos meses que las pruebas de misiles se solían lanzar hacia aguas coreanas. Hacia aguas japonesas. Sí. Digo, pues que sepáis que esto viene de largo, que no es de ahora. Qué rencorosos. Sí, un poco sí. Bueno, como digo, Corea fue un reino aislado que se negó a abrir sus puertas a la influencia extranjera, a la diplomacia, al comercio extranjeros en el siglo XIX, como por ejemplo Japón, el propio Japón, si tenía alguna influencia sobre todo era China. Lo que pasa es que en el año 1868 Japón por fin sí que se abre a la influencia occidental. Mediante la Revolución Meiji, el emperador decide empezar a tomar hábitos y costumbres occidentales, sobre todo en temas militares, en temas de vestimenta, en temas también. Japón es un país que siempre ha decidido mezclar la cultura propia con todas las influencias externas. Lo había hecho con la influencia budista, las influencias de Confucio, de China, etcétera. Siempre, digamos, las asume, las hace un poco suyas, pero siempre manteniendo su carácter tradicional. La Revolución Meiji viene a hacer un poco esto, solo que con las tradiciones occidentales. Pero mientras Japón se abre a la influencia exterior, Corea se va a negar. Va a persistir en su aislacionismo. De hecho, Estados Unidos, igual que hizo con Japón años antes, manda una misión diplomática a Corea, a la península de Corea, que iba acompañada de una fuerza naval, ¿no? Así como de buen rollo. Sí. Es como, bueno, te mandamos una misión diplomática, te vamos a ofrecer el oro y el moro. Por si acaso vamos con buques de guerra, pero bueno, esto es algo Te accesorio. van a poner un barco aquí con unos cañones o con lo que Claro. llevasen, pero bueno, es por si las moscas. Claro, entonces ocurrió un incidente en un puerto, no italiano, el coreano. Y, sí, lo ibas a decir. No, yo me he aguantado la broma de Confucio, que es el que inventó la confusión. Hombre, O sea que tú te la has saltado ahí. no, hombre, pero no te guardes nada nunca. Vale. Bueno, total, que desembarcaron algunos militares estadounidenses procedentes del buque de guerra para investigar qué había pasado y los coreanos
todavía Corea aquí es una Sí. península, Corea decidió que eso era una invasión y empezó a atacar a los buques de guerra. O sea, quiero decir, para que veáis que el carácter Sí. más o menos no viene de ahora tampoco. El 1 de junio de 1871 decidió atacar a los 2 buques de guerra que estaban apostados a las afueras de la península. Estados Unidos exigió una disculpa oficial por este ataque Sí. y podéis imaginar que no llegó Dijeron ninguna disculpa. Que tururú. Así que lo que hizo Estados Unidos, que tampoco os lo podéis imaginar, Claro. fue mandar una expedición de castigo. Mandó no 2, que era lo que habían, sino mandó 5 más, 5 buques de guerra, y decidió internarse en territorio coreano. Claro, tened en cuenta que aquí Estados Unidos pues estaba llegando. Si habéis visto El último samurái, ahí es cuando se ve que cuando llega la influencia occidental a Japón, Sí. y traen como unos cañones estos que disparan muy rápido, que es el pi, 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 Sí. pi, pi, que son, además dice, son los howitzers. Bueno, pues Sí. efectivamente es lo que estaban llevando a los territorios asiáticos. También el inicio de la película es cuando Tom Cruise es un Muy borracho bien. asqueroso y se dedica a hacer demostraciones con un rifle. Sí. Pues esos rifles y esos howitzers, esos cañones, son los que están llevando a Oriente, Estados Unidos. Grandes recomendaciones cinematográficas. Sí, hombre. El episodio que viene empezaremos con Torrente toda la saga. Hombre, pues se explica bastante bien algunas cosas. Bueno, total, que los estadounidenses dijeron, nosotros tenemos esto para negociar con vosotros, pero ahora lo vamos a usar así un poquito, ¿no? Sí. Vamos a hacer una demostración de la Claro, buena. una demo, aquí la tenéis. Y claro, entonces decidieron, como no recibieron la disculpa, pues decidieron ir a saco. Y bueno, hay que... Pero no sé si lo has comentado, pero ¿qué importancia, por ejemplo, tiene la península de Corea para que Estados Unidos fuese allí a hacer ese intercambio, esa venta o esas negociaciones? O... No, estamos estar. en la época finales del siglo XIX, es la época del colonialismo, donde las grandes potencias, tanto europeas como Estados Unidos y Rusia, deciden, digamos, abrirse al exterior, bien en forma de conquistas, cosa que sufrió sobre todo África, pero también en menor medida Asia, y sobre todo que se plantea buscar nuevos territorios donde ese capitalismo naciente, principalmente en las potencias europeas y sobre todo en Estados Unidos, pues hay que darle salida a todo lo comercial. Entonces, bueno, buscan, digamos, nuevos mercados. Lo que hoy se diría, se buscan nuevos mercados. Y los que se ponen tontos, pues mira lo que les pasa. Claro. De hecho, Japón, por ejemplo, pues es una potencia, es un imperio muy tradicional que de repente decide abrirse a Estados Unidos, se va a convertir en una potencia industrial increíble, porque todos sabemos que los japoneses, oye, otra cosa no, pero trabajar Sí. van clavados. Chapó, sí. No podríamos decir lo mismo de nosotros. No, a lo mejor no. Pero bueno, Japón se convirtió en una potencia industrial inmediatamente gracias principalmente a las novedades que Estados Unidos le aportó a través de sus tratados comerciales. Pretendían hacer lo mismo con las zonas de Vietnam, con China incluso, y con Corea. Los de Vietnam también le salió muy bien, ¿no? Sí, sí. Sí, no se le volvió en contra. Corea tampoco. No Le se salió preocupen. fenomenal. Bueno, pues básicamente pasó este incidente, recibieron los ataques, no recibieron las disculpas que exigieron y decidieron entrar. Y básicamente, claro, se encontraron con una tierra que estaba, las pocas fuerzas militares que había se retrocedieron y claro, además no solo eso, sino que ellos estaban con armas de última generación para la época, con los howitzers, los rifles, etcétera. Y mientras, pues, los coreanos se defendían con unos rifles que, para que os hagáis una idea, tenían una llave de mecha. Para los que no sepáis lo que es, si habéis visto otra recomendación cinematográfica, si habéis visto A la Triste, Claro. solo Centrarla en el siglo en el que está la triste, claro. Claro, quiero decir, es que el siglo XVII, pues es básicamente este rifle que para activar la pólvora van con una cuerda que se va quemando poco a poco, que entonces tienes que darle un sitio para que se prenda Sí. la pólvora y salga despedida la bala. De acción rápida, diríamos. Sí, claro. O sea, quiero decir, mediante un howitzer te estaba lanzando 200 balas por minuto, pues ellos tiraban un tiro cada 2 minutos, a lo mejor, Claro. si les iba bien. Si quiero eran decir. rápidos, no se encasquillaba, bueno, Claro, esas claro. cosas. Entonces, pues bueno, podemos suponer lo que supuso. Es verdad que, bueno, supuso la... De hecho, el último reducto... el último reducto, que era una ciudadela, la ciudadela de Wangseon, en lo que es el asalto duró exactamente la friolera de 15 minutos. Hombre, Y que, sí, pero que no te lo esperáis, que los coreanos acabaron defendiéndose tirando piedras. hombre, ya. Las piedras de lo que derruían los americanos, pues se las tiraban. Visto lo visto, dijeron ya por lo único que nos queda. Claro.
murieron 243 coreanos y 3 estadounidenses. De algún ataque al corazón o diabetes. No, uno murió por listo, por entrar así a la brava diciendo, bueno, esto ya está. No Y pasa dijeron, hombre, nada. me queda un tiro, espérate. Claro, hombre, hijo. Además, si no recuerdo haber leído mal, era un tiro en la ingle. Le dieron un tiro en la ingle y murió de eso. Muy bien. O sea que... Bueno, evidentemente podemos imaginar que Estados Unidos no consiguió sus objetivos diplomáticos, No. ya que, pues eso, los coreanos rechazaron negociar, evidentemente, y Corea insistió en su aislamiento. Ujú. Sin embargo, evidentemente toda la zona de alrededor estaba saliendo de su aislamiento. Japón, como he dicho, se estaba convirtiendo en una potencia industrial, etcétera. Corea decidió salir de su aislamiento en el año 1876 firmando un tratado con Japón primero. Es verdad que pocos años después ya lo firmaría con potencias europeas y con Estados Unidos, pero la primera con la que firmó fue con Japón. En 1882 voy a hablar mucho de Estados Unidos y de Japón porque realmente para entender la Corea del Norte de hoy hay que entender todo esto. Se firmó un tratado en 1882 entre Estados Unidos y Corea que establecía amistad y asistencia mutua en caso de ataque. Ujú. Que, Además de las ventajas comerciales, que era lo que estaban buscando. claro, porque asistencia mutua, igual por parte de Estados Unidos a Corea, sí, pero por parte de Corea a Estados Unidos... Bueno, lo Más. que pretendía Estados Unidos era, digamos, que mientras estuviesen en aguas, vamos a llamarlas coreanas, todavía no Que sabía no- tal, sí. digamos que... O poder desplegar sus tropas en Corea en caso necesario, cosas claro. de ese estilo. Sin embargo, Corea se vio asediada muy pronto por la potencia emergente de la zona, que como digo es Japón. Japón insistió 3 siglos después en que Corea era algo, hay una espinita clavada. Sí, ¿no? sí, sí. Para quien diga que los seres humanos son rencorosos ni olvidan. Nada, eso nunca ha pasado. Bueno, por segunda vez Japón forzó el paso de Corea hacia China. Japón quería otra vez atacar a China. Corea volvió a negarse a dejar su paso y Japón volvió a entrar a las bravas. Ujú. Lo que pasa es que en esta época ya Corea, aparte de firmar los tratados con potencias europeas y con Estados Unidos, también empezó a establecer relaciones con Rusia. No la Unión Soviética todavía, sino con Rusia. Entonces había, digamos, una pequeña fuerza militar rusa en la zona. Madre mía. Los rusos salieron corriendo, ya te lo digo, dijeron, hostia, vienen los japos aquí. Como para estar aquí, sí. Claro. Sí. Entonces, básicamente, los rusos se retiraron, los coreanos volvieron a quedar a merced de otra potencia, en este caso Japón. Japón pasó, se quedó con Corea, atacó China y, digamos, la victoria militar de Japón obligó a que cualquier lazo que tuvieran chinos o rusos con Corea desaparecieran. Ujú. De hecho, Japón convirtió Corea en una especie de protectorado suyo, que es una manera muy bonita de decir de voy a poner a alguien que mande de los míos Sí. y cuidadito con lo que haces. Dejo que haya gente de los tuyos, pero que no van a pintar nada, y luego ya lo vamos viendo. Pero te iba a preguntar, además de como paso hacia China y tal, no sé si Corea tiene algún interés para que se fijen este tipo de potencias en él. Digamos, geoestrategia es un punto pues es un punto geoestratégico importante. Es decir, tienes salida al mar de Japón, tienes salida al Océano Pacífico y tienes entrada al continente asiático. Sí. Su control es como, para que te hagas una idea, es un poco como el control de Gibraltar. Es decir, es un paso donde, Sí. digamos, tiene cierta importancia. Quiero decir, si alguien quisiera entrar al Mediterráneo, tiene que hacer por ese lado, bueno, por ese y por cualquiera, tiene que entrar por ahí. Entonces, controlar ese punto te da, digamos, una ventaja sobre cualquiera que pretenda pasar. Es un paso estrecho, de hecho, por eso se llama así. Sí. O sea, coherencia. Qué coherencia en los nombres. Coherencia. Claro que sí. Pero bueno, que vale para cualquier punto. El actual Estambul Sí. siempre ha sido un punto geoestratégico porque es el paso natural por tierra de Europa a Asia. La isla de Guam, por ejemplo, que también ha amenazado Corea del Norte, donde hay una base militar estadounidense, pues es una pequeña isla. Si tú lo miras, pues es una mierdecilla de isla, pero claro, es un punto desde el cual se tiene un acceso más o menos rápido hacia puntos diferentes de Asia, Japón o incluso hacia el sur, hacia Oceanía. Entonces, claro, controlar esos puntos son importantes. Entonces,
mientras es verdad que Corea durante mucho tiempo... Corea siempre ha estado bajo la influencia de alguien. El control de la península de Corea es importante. Ese paso del mar de Japón, Pacífico, la zona de China, Asia y las islas de Japón. Es un punto bastante interesante de controlar. Y no sé si vendrá más adelante, pues ya, yo no es que haya estudiado mucho historia coreana. En el colegio, fíjate que no había ninguna asignatura. No lo dieron, no. ¿China nunca se interesó por el tema de la península de Corea? China siempre se ha interesado porque para China la península coreana es lo que le separaba de los japoneses. Es decir, lo que paraba a los japoneses era la resistencia coreana. Siempre ha intentado influir en por decirlo de algún modo, tenemos que entender que Corea siempre ha sido una zona, más que propiamente coreana, ha sido siempre una zona sobre la que se ha intentado influir desde fuera. Bien sea China, bien sea Japón, bien Rusia, Estados Unidos, con el paso del tiempo, siempre se ha intentado influir sobre la península coreana. Unas veces ha ido hacia un lado, otras hacia otro, han sido, digamos, las hegemonías dentro de la península siempre han ido cambiando. Pero es verdad que Corea, como país, o como nación, o como territorio, nunca ha sido un estado libre. Siempre ha estado sujeto a influencias, en tanto en cuanto su tamaño es mucho menor que el de China, o el de Estados Unidos o el de Rusia, su potencial económico, y que Japón, su potencial económico y militar es siempre mucho menor que el de estos 4 países, que digamos son los que forman el eje sobre Corea. ¿Sabemos el tamaño en campos de fútbol para informar? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Bueno, vaya, pues, si alguien lo sabe y no lo puede comunicar, pues nos va a dar igual. Bueno, como digo, Japón a principios del siglo XX ya ha convertido la península de Corea en un protectorado japonés. Digamos que es el momento en el que empiezan a nacer el sentimiento independentista coreano. Es decir, sí. Coreano. Sí, no, nada. No. Sí. Y punto. Esto en 1905, que es cuando se convierte de facto en un protectorado japonés, digamos, este movimiento independentista que busca, pues eso, básicamente hacer que Corea por fin que sea Corea y dejen ya de ir para un lado y para el otro, pues digamos empiezan a llevar a cabo acciones cada vez así un poquito más, ¿no?, subiditas de tono. Y con este auge del independentismo, 5 años después, en 1910, Japón decide que Corea deja de ser un protectorado para convertirse en parte de su imperio. Es decir, ya se la anexiona. A ver, tontería, ya está. Relajaros, a ver si se vais a poner más tontos. Vale, este dominio territorial de Japón, o esta anexión de Corea a Japón, va a durar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Este territorio, la península de Corea, fue controlado a través de un gobernador general. Durante estos años se llevó una fuerte represión de las tradiciones y culturas coreanas. Qué bonito. Sí. Eso está muy Por bien. supuesto, todas las políticas enmarcadas dentro del imperialismo imperante en la época van destinadas a favorecer la economía japonesa, no a lo que pasa en Corea. Si dejamos Corea vacía no pasa nada tampoco. Bueno, o sea, que decir. un poco de almacén y de recursos. Claro, sobre todo para sacar recursos, para sacar fuerza de trabajo y para aprovechar. Digamos, estamos en la época de una fuerte industrialización, las industrias de guerra, debido a que va subiendo la tensión que va a desembocar muy pronto en la Primera Guerra Mundial, pues se necesita cada vez más recursos, más fábricas para fabricar más armas, más misiles y eso. Sí. Bueno, misiles todavía no, pero... Bueno, pero bombas. vamos, sí. Aviones de guerra, buques, etc. La moneda coreana fue abolida, se empezó a utilizar el yen. Y, por ejemplo, los japoneses destruyeron el palacio imperial. Bueno, hubo un momento de imperio coreano, lo destruyeron y construyeron palacios, digamos, edificios gubernamentales japoneses propios allí para dejar claro que eso era territorio japonés. Claro, te iba a preguntar si durante esta época se vio cierto auge por parte de la península de Corea, ya que habían salido un poco del aislamiento que tenían, pero visto esta situación, este contexto de guerra, mano de obra, etcétera, no creo que tampoco tuviesen mucha... No, Corea fue lo que sufrió lo que pudieron sufrir los países o los territorios africanos en esta época, que es básicamente pues las quilmaron a recursos, es típica, vamos, la política imperialista o colonialista básicamente era ir a un territorio, utilizar su fuerza de trabajo y sobre todo sus recursos, sus materias primas, llevárselos a la metrópoli, fabricar lo que tuvieran que fabricar y después llegar y vendérselo a ellos, muy bien. básicamente. Muy bonito. Bueno, venderles lo que se les quedaba anticuado, quiero Claro, decir, no claro. te creas que le vendían. No, hombre. Claro.
Bueno, entonces, ese movimiento independentista que te he dicho antes, bueno, se está ahí, está subiendo la tensión, pues poco a poco se va a volver cada vez más violento. Sí. Por ejemplo, en 1919, lo que se conoce como el movimiento 1 de marzo, que adivinad la fecha, Sí, por abril. pues fue un movimiento que salió, digamos, con ciertas actitudes un poco violentas, o sea, un poco de esto de la cale borroca coreana. Sí, así se denominaban. Sí. Y bueno, pues las fuerzas japonesas decidieron reprimir este movimiento y acabaron con 7.000 coreanos muertos. No, muy bien. Por eso, por el ejército y la policía. Hubo otros movimientos independentistas que no eran tan violentos, eran más pacíficos, pero que también fueron reprimidos. De hecho, hay una manifestación. Bueno, esta es la época cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en la que, bueno, seguro que quien esté más interesado en estos temas conoce el famoso discurso de los 14 puntos de Wilson, que se da cuando acaba la Primera Guerra Mundial, que básicamente lo que viene a decir es que hay que acabar con el imperialismo, con que las grandes potencias estén esquilmando a las naciones pues eso, ocupadas de Asia y de África principalmente, y que estas naciones tienen derecho a elegir su futuro mediante el derecho de autodeterminación. La autodeterminación de las colonias de estas grandes potencias. Entonces, este movimiento pacífico salió a exigir que Japón siguiera la doctrina de Wilson, que les dejara elegir y que... me ha tocado, es que me ha Estoy concentrado tocado. porque le he hecho un toque magnífico, porque la gente se iba a volver un poco loca al escuchar un sonido como de tuberías, y era el reloj de Miguel, que calza un peluco bueno Sí. y roza contra... Sí. Es un Casio No de llega. los de calculadora. Es un casi. Bueno, digo que siguiendo esta doctrina de los 14 puntos de Wilson, que buscaba la liberación de las naciones colonizadas, pues surgió una manifestación, unos movimientos más pacíficos que acabó también... Y fijaos que lo de la COP y lo de la SE, las fuentes de las manifestaciones Sí. y esto no No es de ahora. es de ahora. Las fuentes coreanas que se conservan de aquel movimiento hablan de 2 millones de personas manifestándose. Las japonesas hablan de 500.000. O sea, para que veáis que esto no es de ahora. Fíjate, sí. Y antes era más... Bueno, a ver, antes era un poquito más complicado contarla a la gente, a no ser que les hicieras pasar Claro. uno a uno en fila. Y aparte, pues también hubo represión a este movimiento. Verdad que no fue tan violento como los 7.000 muertos que te he contado antes del movimiento 1 de marzo, pero también hubo represión, hubo mucha fuerza policial y militar en Corea. Claro que- Por supuesto, Estados Unidos y Wilson no dijeron nada. de esto. A ver, ¿qué van a decir? Que también hay que verlo desde el contexto, que estábamos no sé qué año has dicho, a mediados de siglo. Estamos 1925, Bueno, 26. pues casi a principios, primer cuarto de siglo, y quieras que no, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Quizás antes las manifestaciones se trataban de otra manera, aunque fuesen de tipo pacífico. Sí, bueno, y de hecho me atrevería a decir que manifestaciones tampoco había. Claro. Normalmente cuando se salía a la calle sabías Sabías a lo que sabías ibas. un poquito. Bueno, hay que decir que fuera, digamos, el gobierno de la República de Corea se exilió. Para que os hagáis una idea, se formó de este movimiento independentista, surgió un órgano más o menos que se dedicaba a organizar y a coordinar las diferentes acciones. Ujú. Y decidió exiliarse a China y se constituyó, digamos, en gobierno de la República de Corea, en el verdadero gobierno de la República de Corea. Cosa que, por cierto, se reconoce en la Constitución coreana. Sí, amigos, Corea las Coreas tienen constituciones. Se reconoció en las constituciones el papel de este gobierno. De hecho, organizando estas actividades consiguieron algunas victorias en algunas escaramuzas contra el ejército japonés, pero bueno, eran victorias menores. Como digo, el dominio japonés duró hasta el final de la Claro, Segunda Guerra Mundial. porque un gobierno en el exilio, bueno, a ver, tendrá su fuerza, pero será algo mínimo, ¿no? Claro, de hecho, mira, por ejemplo, organizaron un movimiento de estudiantes en 1929 y la respuesta japonesa fue mandar más soldados a la península. Pues ya está, Es decir, ala, que o sea, veáis que eso era básicamente... Pero bueno, que organizar a los estudiantes y tal era complejo. Sí, sí. Tuvieron ciertos éxitos incluso en alguna escaramuza, ¿no? Con armas y tal, pero vamos, poca cosa. Lo que pasa es que, no sé, esto sí que lo has estudiado seguro y siempre te han dicho, la Guerra Civil Española Sí. fue el banco de pruebas de la Segunda Guerra Mundial y el gobierno republicano insistía al final de la guerra en intentar alargar el conflicto lo más posible para ver si estallaba la Segunda Guerra Mundial y los aliados venían de una puñetera vez. Ya.
Corea sí tuvo la suerte. En 1937 estalló la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que se alargó en el tiempo y conectó directamente con la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el famoso ataque de Pearl Harbor de 1941, que mete de lleno a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en la que al principio Estados Unidos había dicho que no iba a intervenir, está dentro de este contexto de la guerra chino-japonesa. Cuando entiende Japón que Estados Unidos va a representar, está reuniendo en un puerto del Pacífico, en Pearl Harbor, la fuerza militar suficiente, y que cree que esa fuerza va a atacarles, decide atacar primero. Y pues eso, en uno de los probablemente mayores errores de la historia, porque Estados Unidos en principio no tenía ninguna intención de atacar nada, simplemente la cosa en el Pacífico se estaba poniendo fea y ellos estaban reuniendo sus ejércitos, pero por lo menos hasta donde yo sé, Estados Unidos no tenía intención de por lo menos lanzar una ofensiva. Amigos, no sabemos si hacer algo por subterfugio, probablemente. Llamamiento a los amigos de la conspiranoia. Por favor. Si podemos sacar algo ahí. Estaban los aliens del Área 51, también los estaban preparando. Claro, entonces hay que tener en cuenta que cuando se inicia la Segunda Guerra Chino-Japonesa, Japón, por supuesto, va a atacar a China desde la península de Corea, y China recibe... Os recuerdo que Japón había firmado una alianza con Italia y con la Alemania de Hitler, con la Italia de Mussolini, es decir, formaba parte del eje. El eje maligno. No, todavía no es maligno, pero bueno. Pero estaban ya tomando cartas, estaban ganándose votos ya. Con lo cual China, que se vio atacada por una de las tres potencias del eje, recibió la ayuda de la Unión Soviética, porque aparte le tocaba en su zona oriental, y de Estados Unidos a partir de los acontecimientos de Pearl Harbor. Claro, como os digo, mientras España no tuvo la suerte de conectar con la Segunda Guerra Mundial y la posible intervención aliada aquí, Corea sí tuvo esa suerte, y las potencias soviética y estadounidenses sí que intervinieron de lleno en su conflicto dentro del esquema de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta guerra, Japón acusó a Corea de ser cómplice de China. Decía que claro, ellos atacaban por tierra desde la península de Corea, y decían que les estaban saboteando a los propios japoneses. Y así que decidió tomar medidas incluso básicamente para intentar destruir lo que era toda la cultura y toda la estirpe coreana. O sea, por ejemplo, sus rasgos culturales fueron declarados ilegales, como si pudieras ilegalizar ese tipo de cosas. Los ojos. Se impuso la religión tradicional japonesa, que es el Shinto, eliminando cualquier vestigio de religión propia coreana. Claro, entonces esto provocó que un grupo de coreanos se exiliara a Manchuria. Manchuria, para que nos hagamos una idea, es una región que ahora mismo está en China, que está al norte, es la que da salida natural a China. Y allí organizaron el Ejército Nacional, el Ejército de Liberación. Que te iba a decir, en el tema de la guerra chino-japonesa, la península de Corea se llevaría todo lo peor, es decir... Sí, lo mejor conflicto. No se llevaba. No, aparte de lo que ya estaban teniendo, parte del conflicto o los encontronazos o lo que fuera se realizarían ahí en la península. Claro, tú ten en cuenta que el conflicto o la ventaja japonesa es que tenía una base, o sea, que hacer un territorio que conectaba directamente por tierra, y que le servía de puente entre su isla, entre las islas de Japón y China. Y claro, China necesitaba... O sea, le hubiese venido muy bien le venía muy bien expulsar a Japón para evitar esa amenaza, básicamente. Bueno, se crea este Ejército de Liberación Nacional, que básicamente lo que se quedaba era a entrar en territorio coreano, hacían alguna escaramuza y se iban otra vez. Muy rápido. Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, los coreanos fueron obligados, los que se quedaron en la península de Corea bajo dominio japonés, fueron obligados a ayudar al esfuerzo bélico japonés, se integraron en el ejército, por supuesto en la industria armamentística, etc. Y una de las noticias que más me han causado impresión es que se cree que en torno a 200.000 mujeres chinas y coreanas fueron convertidas en esclavas sexuales de los soldados japoneses. Y que de hecho a día de hoy un movimiento llamado Comfort Women siguen pidiendo reconocimiento y justicia para muchas de estas mujeres, que sigue sin ser reconocido la verdad, esta barbaridad. Sí. Que tampoco hace tanto, que estamos hablando del siglo pasado. Sí. Bueno, que no han hecho ni menos 100 años. De 100 años, claro. En 1945 todos sabemos que Japón se rinde en la Segunda Guerra Mundial y Corea fue liberada. Y entonces decimos, bueno, entonces ya Corea es libre. Bueno, tampoco, vamos a ver. Claro. Tutelados. Claro, en la conferencia de Yalta, la famosa conferencia de Yalta de 1945, en la que se reúnen
Stalin, Churchill y Roosevelt, se acuerdan muchas cosas, pero como me estoy centrando en la historia coreana, se hace en Corea lo que se había decidido hacer en Alemania, dividir el país en dos partes, una controlada por los soviéticos, que va a ser la parte norte, Sí. y una parte controlada por los aliados, principalmente por Estados Unidos, que va a ser la parte sur. Ujú. Claro, entonces, de hecho, el día antes de la rendición japonesa ya las primeras fuerzas soviéticas entraron en la zona norte para controlar la zona norte. Así que, por tanto, tenemos una península de Corea con dos zonas de ocupación, que va a estar se van a dividir por lo que se conoce como el paralelo 38. Una zona en la que Estados Unidos administraría la parte sur de la península, repito, una zona en la que la Unión Soviética administraría la zona norte. El gobierno, provisional que te he dicho que se exilió y tal, eso fue ignorado. Eso, Ya, pasaron de que ellos, sí, ¿no? chavales. No. Sí. Claro, la idea, que era la misma que en Alemania, era que esto iba a ser temporal y que en algún momento las grandes potencias se pondrían de acuerdo y reunificarían el país. Ajá. Y no fue así. Es que no entiendo muy bien hacer una división de esas para que todo el mundo esté representado en la península de Corea. Bueno, básicamente lo que se pretendía era... Porque es que tampoco se hace una división, por ejemplo, ¿no? Es que Corea del Norte tiene una cultura muy específica, Corea del Sur otra cultura. No, pero pasa lo mismo que pasó con Alemania. Es decir, se divide un país a la mitad para evitar... Quiero decir, partimos de la base de que la Unión Soviética y Estados Unidos se iban a poner de acuerdo en muy pocas cosas en general, ni en ninguna. Ya. Entonces, digamos, pues tomas el control tú de la mitad del país, yo del otro, y así no nos pegamos. De momento. A priori, sí. Claro. Bueno, hay que decir que este gobierno tetrapartito, esta comisión de decisión estaba formada por la Unión Soviética, por Estados Unidos, por China y por Reino Unido. Pero evidentemente ahí los que velaban, los que partían el pastel eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, la idea era que esta comisión en algún momento, pues ya una vez se ordenara todo y todo quedara tal, pues llegarían a un acuerdo y se reunificaría el país. Claro. De hecho, en diciembre de 1945, una vez ya acabada, 3 meses después de acabar la Guerra Mundial, se decidió que, se iban a dar 5 años para llegar a esta solución, Sí, ¿no? sí. Lo que Con pasa es que calma. ya, claro, lo que pasa es que se creó una comisión soviético-americana para, digamos, mantener el control de la zona. Visto que pasados 2 años no había ni un principio de acuerdo, no se ponían de acuerdo, pues digamos que Estados Unidos decidió llevar el tema a la ONU a ver qué pasaba. A ver qué se contaban por allí. Claro. La solución que se pretendía inicial era la reunificación futura, pero lo que se hizo de facto fue dividir la península en dos países, en dos naciones, que serían Corea del Norte y Corea del Sur. Por supuesto, sus economías, sus políticas, su sistema social, etcétera, pues dependerían de la potencia bajo la cual estuvieran sometidas. La Corea del Norte fue un sistema planificado comunista bajo la tutela de Rusia y de la Unión Soviética, y el sur sería una economía capitalista de política liberal bajo el auspicio de Estados Unidos. Sí. ¿Vale? Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Este gen que tiene el ser humano de reconciliación y de buscar un poco el punto medio. Claro, y a partir de aquí es donde empezamos a ver la división que realmente vemos hoy entre las dos Coreas. Claro. De hecho, a nadie le sorprendió que en 1948 la ONU solo reconociera la República de Corea, que para que nos entendamos es Corea del Sur. Corea del Norte no, porque claro, ten en cuenta que la ONU es un órgano que, aunque es verdad que está la Unión Soviética allí, sobre todo en el Consejo de Seguridad, digamos que lo controla un pelo, Estados Unidos no. Ya, bueno, sí. Bueno, el 25 de junio de 1950 Corea del Norte se lanza a invadir al sur. ¿Por qué? Porque ese es mi país. Claro, porque a partir de ese momento ya eran países totalmente independientes y podían hacer lo que saliese un poco de... Claro, al menos de facto, o sea, porque es como la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. Pues más o menos es la misma historia, o sea, no es muy diferente. Pero en un momento dado Corea del Norte decidió en 1950, en el contexto de la Guerra Fría, pues pasar la frontera y pasar con sus tropas al sur. Muy bonito. Hay que decir que bajo influencia soviética se había creado ya la República Independiente Democrática de Vietnam en 1945, en el 48 la República Independiente Democrática de Corea del Norte, que es Corea del Norte, y que en 1949 se había creado la República Popular China, la famosa China de Mao. Sí.
Por otra parte, Estados Unidos ocupaba prácticamente Japón como si fuera un virreinato. Es decir, la tensión en la zona era bastante importante. Bueno, en el norte, como podéis imaginar, se estableció un gobierno prosoviético, comunista, dirigido por un tal Kim Il-sung, que para que nos hagamos una idea es el abuelo del actual dictador de Corea del Norte. Oh, yeah. Y se le nombró con el cargo de líder supremo. ¿Y la decisión de nombrar a este hombre por parte de los soviéticos? No. Es una decisión, es una decisión que se toma dentro del germen de lo que será el Partido Comunista de Corea del Norte, que de hecho es una posición que no va a gustar demasiado a los soviéticos. O sea, es un hombre que sí, es muy comunista, pero muy nacionalista. Ya. No, es decir, la idea del comunismo es precisamente la internacionalización, el internacionalismo. Y sobre todo que todo el mundo comunista estaba bajo la influencia soviética. Claro. Que algo se le escapa a la Unión Soviética pues no le sentaba bien, por muy comunistas que fueran. En el sur, por su parte, se crea un gobierno prooccidental dirigido por Syngman Rhee, que era un conocido anticomunista coreano. O sea, que decir, también buscamos figuras, ¿no? Sí. Que se den al entendimiento. Con incidentes fronterizos previos, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte invade al sur, a lo que Estados Unidos, evidentemente, reacciona pues eso, de forma inmediata. Fíjate lo que hace qué cucos Estados Unidos. Empieza a llevar a cabo movimientos diplomáticos a través de la ONU, aprovechando que el representante de la Unión Soviética se había ausentado en protesta por no incluir a la República Popular China dentro de la ONU. Entonces, como no estaba allí, Diego dijo, venga, reunión, Claro, va, rápido, venga, venga. aprobamos esto, aprobamos, sí, ¿de acuerdo? De lujo. Ese más o menos fue así. O sea, está sacado lo que has dicho ahora, son No. audios. Se aprobó una resolución que calificaba de ataque lo que Corea del Norte había hecho a Corea del Sur e instaba a todos los miembros de la ONU a defender a Corea del Sur. Muy bien. De hecho, se creó una fuerza internacional que fue a ayudar a Corea del Sur. Y el soviético en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro, como no había los interneses, Claro, no se enteró muy rápido. No le llamaron. Claro. El 4 de octubre de 1950, China anunció su entrada en la guerra y la Unión Soviética pues, fue detrás. Y es verdad que la Unión Soviética intentó llevar a cabo acciones diplomáticas dentro de la ONU en el Consejo de Seguridad, pero que ya era un poco tarde, ¿sabes? Paparruchas. Claro. Bueno, fue una guerra bastante de desgaste, es decir, no hubo grandes batallas donde alguno sacara más ventaja ni nada. Apenas se movían pues unas fases del conflicto se movían un poco al sur, otras un poco al norte, en torno al paralelo 38, es decir, no había grandes victorias ni grandes avances, así que se decidió, ante la aparente imposibilidad de que una Corea venciera a la otra o un bando venciera al otro, pues decidieron iniciar conversaciones de paz. El 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio. Un armisticio es un cese del fuego, un cese de los ataques. Se le llama el armisticio, para ver si leo yo esto bien, el armisticio de Panmunjom, Panmunjom, sí. que creaba un área de seguridad de 4 kilómetros en torno al paralelo 38, una zona desmilitarizada, que estaría bajo la vigilancia de la Comisión de la ONU. Esto en 1953. Estamos en 2017 y esto continúa siendo así. Sí. Es decir, estrictamente a día de hoy, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra, solo que con un armisticio. Claro. Quiero decir que también hay que entender que la tensión existe, que en 50 años después o 60 años después todavía no han sido capaces de firmar una paz. Hay que decir que además esta guerra de Corea fue el primer enfrentamiento militar de la Guerra Fría, que como todos sabemos, durante la Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente, pero sí lo hicieron a través de guerras menores como la guerra de Vietnam o la guerra la guerra de Cuba, etcétera. O sea, hubo bastantes conflictos. Y además, para que veáis que las actitudes estas que nunca os ha extrañado, sí, os ha extrañado seguro. Sí. Después de cualquier elección o referéndum o lo que sea, todo el mundo sale diciendo que ha ganado. Sí. Bueno, pues que sepáis que Estados Unidos declaró que había ganado la guerra, que su posición se había fortalecido como defensor de las libertades y la democracia en el mundo, cosa que sigue defendiendo hoy en día. En el mundo. En el mundo. Y para la Unión Soviética y China representó otro triunfo porque, claro, habían demostrado que la potencia de Estados Unidos no había sido capaz de derrotarles. Muy bien. Con lo cual es como, pues muy bien, todos muy felices. Pero bueno, es sacar lo positivo de la vida, o sea que eso es muy importante. Claro, el problema, y aquí es donde viene lo triste, es que el conflicto acabó
los datos varían mucho, pero bueno, más o menos haciendo una medida de los diferentes datos que he encontrado, en torno a 1,3, 1,8 millones de muertos en la guerra, que acabó con más de 700.000 desaparecidos y con otro al menos 1,5 millones de heridos. Ya. O sea, quiero decir, esa guerra que para Estados Unidos, la Unión Soviética y China representó un triunfo, para la península de Corea y para las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, evidentemente, creó una herida que a día de hoy sigue sin cerrarse. Claro, son trofeos que se llevan las grandes potencias, pero al final los coreanos salen bastante mal parados porque son los que realmente están ahí luchando. Es como tener un videojuego en el que controlas ahí a unos coreanos y dices, venga, ataca, no sé qué, tal. Sí, es como un Warcraft, Efectivamente. pero con vidas humanas, ¿no? Que está, Sí, está feo. Que está feo. Sí. Bueno, esa relativa paz que ha habido entre el norte y el sur desde entonces ha sido siempre bastante tensa, muchas veces puesta a prueba, con distintas escaramuzas en torno a la frontera, con secuestro de personalidades de un país de personalidades del otro, con intentos de asesinato. Por ejemplo, se conocen los intentos norcoreanos de asesinar a dirigentes surcoreanos de 1968, 1971 y con un bombardeo en 1983 que intentó acabar con el quinto presidente de Corea del Sur. O sea, quiero decir que esa tensión ha permanecido muchos años y que hay que entender que Corea del Norte y Corea del Sur, que fueron obligadas después de la Segunda Guerra Mundial a llevar modos de vida muy diferentes, pues claro, es ese conflicto que, repito, que estrictamente siguen en guerra. O sea, no es... Claro, quizá... Que siguen con una zona desmilitarizada. Sí. Que siguen... Que quieras que no, ya el simple hecho de tener eso ya te está diciendo que cualquier algo... movimiento de uno pues es respondido por el otro inmediatamente. De hecho, hace no muchos años, por ejemplo, recuerdo que Corea del Norte se quejó porque Corea del Sur puso cerca de la frontera digamos, propaganda surcoreana y capitalista, según decían, muy alta para que lo escuchasen los habitantes de Corea, y eso se tomaba como acción de guerra. O sea, que para que veas cómo está la cosa. Que lo que te iba a decir, quizá ya han pasado muchos años como para que se pierda un poco el sentimiento de que todos antes éramos una misma Corea y ya están totalmente separados. Ahora mismo está complicado. Lo único que mantiene un poco el ligazón y que de vez en cuando surge esa luz de esperanza es que evidentemente hay familias separadas por una frontera. Familias que no se conocen, pero hay familias que sí, de vez en cuando se llega a algún acuerdo por el cual en la frontera se les permite a los familiares encontrarse en la frontera, ¿eh? No pienses tú que se deja a los surcoreanos entrar en Corea del Norte para que visiten a sus familiares o al revés, no, se encuentran en la frontera, se les da X horas, un vis a vis. X horas, sí, es que es poco más, menos que eso. Un vis a vis y venga, y luego tú vete tú y esto vacíame el campo. Sí, pero por eso te digo que cuanto más años vayan pasando, menos relaciones se van a perder y los lazos familiares al final se van a acabar perdiendo. Claro. De hecho, por ejemplo, en la zona desmilitarizada se han encontrado túneles por debajo. Y excepto algunos leves intentos, la verdad es que no ha habido, pues eso, intentos serios de pacificación no ha habido. Quizá el más importante fue en el año 1972, que se pretendió llegar a unos acuerdos de mínimos para intentar la reunificación, pero un año después Corea del Sur dijo que no había forma, que prefería mantener sus alianzas con otras potencias extranjeras que reunificarse con Corea del Norte y, por decirlo de algún modo, perder esos contactos. Y quizá fue el momento más básicamente porque evidentemente los apoyos internacionales, además en plena Guerra Fría, eran muy diferentes y era muy complicado. No sé si ahora, bueno, en la base de ahora tampoco sería muy, muy fácil. Bueno, Kim Il-sung, que es el abuelo, se resistió a ceder el poder. Digo, he dicho que a los soviéticos, ni siquiera a los chinos comunistas, a los chinos de Mao les gustó mucho a este tío. Y de hecho le presionaron para que cediera el poder a gente más próxima a ellos y él se negó y de hecho llevó a cabo una purga bastante importante. Algo que va con la familia, también lo advierto. Sí, no son muy de hablarlo. No. Es más, lo que sí era, Kim Il-sung era muy inteligente. Y entonces es verdad que la China de Mao y la Unión Soviética post-stalinista tenían ciertas diferencias respecto a cómo tenían que desarrollar sus estrategias, digamos. Entonces, Corea del Norte, Kim Il-sung aprovechaba estas diferencias, digamos, para permanecer un poquito al margen.
¿no? Como si China pretendía algo, pues es como, no, pero es que la Unión Soviética no le puede hacer esto a la Unión Soviética. Y si la Unión Soviética hace algo, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer esto a China, sabes? Claro. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, básicamente sigue jugando al mismo juego Corea del Norte a día de hoy. En los años 70 empezaron los acercamientos, por primera vez, digamos, la China ya final de Mao muere en 1976, pero esa China empieza a abrirse al mundo y decide normalizar, que tampoco de momento no es nada tal, y que dura a día de hoy, empieza a normalizar, el Partido Comunista Chino empieza a virar su estrategia para normalizar sus relaciones con Estados Unidos. Algo que, por supuesto, Corea del Norte dice, pero tronco. ¿Pero qué me estás contando? Claro, es como, pero, o sea, me estás traicionando. Todos estos años y ahora me haces esto. Claro. La muerte de Mao en 1976, como digo, empuja a Kim Il-sung a romper sus lazos con China. Una China que, cuando ya desaparece la figura de Mao, evidentemente va a acelerar esa apertura y esa normalización de relaciones con Estados Unidos, y va a declarar la política de autosuficiencia nacional. Es decir, que todo lo que necesite el país se va a fabricar en el país, no se va a comprar nada fuera. Es decir, en la práctica un aislamiento total respecto al resto del mundo. En los años 80, claro, esta economía empieza a ir para abajo. Claro. Como parece lógico, bueno, como nos pasó a nosotros, que después de la España posguerra, la España franquista primera, también se declaró una autarquía que no fue tan completa como la de Corea del Norte, porque bueno, algunos países todavía, sobre todo Francia y México, todavía tenían algún gesto de vez en cuando pasaban. Nos pasaban los cigars por debajo de la puerta. Claro. Pero aún así fue un aislamiento bastante importante, y de hecho el franquismo tuvo que salir de su aislamiento en la década de los 50, porque es que no... O sea, si después de una guerra encima no tenías capacidad de comercio internacional, pues efectivamente no le daba. Pues esto mismo le pasó a Corea. Decidió meterse en un aislamiento prácticamente total, y en la década de los 80 la economía empezó a estancarse primero y a caer después, y de hecho a finales de la década... Además hay que juntarlo con la caída de la Unión Soviética, con lo cual, pues básicamente Corea del Norte no tuvo más remedio que volver a establecer relaciones con China. Sobre todo a partir de la década de los 90, además sufrieron inundaciones muy graves, y China no estaba tampoco en condiciones, era un país empobrecido todavía, China no estaba en condiciones de dar a Corea todo lo que necesitaba, o sea que tampoco eso resultó. Simplemente por confirmar, porque yo creo que la respuesta la tengo clara. Las decisiones, evidentemente, que se tomaban, como esta del aislamiento, al igual que pudo pasar en España, eran decisiones tomadas por el Kim Il-sung o por... Y su cuadrilla. Y sus huevos morenos, ¿no? Sus huevos morenos, que son su cuadrilla. Vamos, siempre. A ver, nadie toma el poder, o sea, nadie decide estas cosas. Por muy dictador que seas, evidentemente, siempre tienes un grupo más o menos allegado de confianza, por supuesto, que bueno, que te jalean, que te aplauden. Amigos coreanos del norte, vamos a votar a ver si queréis aislaros de... ¿Qué dices, loco? Vale. Por confirmar. Bueno, en 1992 la salud de Kim Il-sung empezó a deteriorarse. Recuerdo que este Kim Il-sung cogió el poder en el 48, o sea, que duró, joder, lo que duró. Claro, por eso le hacen estatuas. Entonces, como digo, en 1992 su salud empieza a empeorar, y sus tareas, algunas de sus tareas a nivel estatal, las empieza a hacer su hijo, que es Kim Jong-il, que es el papá del actual. El papá. Cuando se dieron ya en la década de los 90, con la administración Clinton, los primeros enfrentamientos diplomáticos, porque Corea del Norte empezó a hacer pruebas nucleares. O sea, que esto no es de ahora, no es que ahora Kim Jong-un se ha puesto a hacer pruebas, esto viene de la década de los 90. En ese momento Kim Il-sung muere de un ataque cardíaco en 1994, y su hijo declara un luto nacional de 3 años. Claro, hombre, es que me parece poco incluso, o sea, poco. Ya en 1997, pasados los 3 años de luto, él mismo anuncia su propia posición de líder supremo. Es que me encanta decir líder supremo. Pero, ¿y esos 3 años no hubo líder supremo? ¿Seguía siendo su padre? No, él gobernaba el hijo, claro, pero no con el título de líder supremo. Claro, porque estaban de luto, coño. Claro, como hizo un Napoleón, ¿no? También se dijo, yo aquí soy el que tengo mis huevacos. Claro, parto la pana. Vale. Bueno, es verdad que los primeros esfuerzos por desarrollar armas nucleares fueron detenidos por la administración Clinton, que favoreció el hecho de que Corea del Sur llevara a cabo una política, digamos, de colaboración con Corea del Norte para rebajar la tensión. Es decir, Corea del Norte se estaba empezando a armar, dado que la Unión Soviética había caído y China
aun habiendo establecido relaciones nuevamente con China, era un socio, podemos decir, comercial de Estados Unidos, como no se sentía muy segura, pues empezó a desarrollar su armamento nuclear. La administración Clinton lo que intentó fue, bueno, si tú te sientes amenazado, porque Corea del Sur evidentemente es una tierra donde un país donde Estados Unidos tiene una presencia, porque tiene allí también presencia militar, pues vamos a hacer una cosa. Corea del Sur y Corea del Norte empiezan a llevar una política de colaboración y tú para tus misiles nucleares. Digamos, yo me alejo un poco de Corea del Sur, ¿vale? Y tú te relajas. Claro, y tú relajas la raja. Puede ser que Corea del Norte, sus diferentes líderes supremos, lidereses, digamos que hayan tenido como que se hayan sentido más superiores de lo que realmente son. Evidentemente ahora, a ver, me explico, quizá ahora sí que son una amenaza por el tema de las bombas nucleares, lo que están diciendo que pueden llegar transatlánticamente a otros países, etcétera, etcétera. Pero puede ser que todo esto haya ido creciendo porque ellos se han creído más de lo que realmente es el país. Es decir, yo qué sé, si Corea del Norte se mantiene aislada, hubiera sido un interés para otras potencias, para China, para Estados Unidos. No lo creo. En mi opinión, Corea del Norte empieza a desarrollar el armamento nuclear porque se ve amenazada en su existencia dentro de su paranoia. Claro, es decir, es un estado que desde su creación ha vivido más tiempo en aislamiento respecto al mundo que otra cosa. Entonces, claro, digamos, las grandes potencias que hacían frente a Estados Unidos, porque sí, Estados Unidos tenía una fuerte presencia en Corea del Sur, al otro lado de la frontera. Pero bueno, ellos estaban protegidos por China y por la Unión Soviética. Cuando ve que sus aliados desaparecen, Corea del Norte empieza a llevar a cabo una doble política. Una política de aseguramiento interno del régimen, es decir, también el hijo va a llevar a cabo una purga dentro. No os preocupéis que esto va a seguir rato. Es decir, Kim Jong-il militariza mucho su país porque no tiene aliados ahora mismo en ese momento, una vez caída la Unión Soviética, y bueno, de China confía lo justo. Que le protejan y además teme por su propia posición porque tiene miedo de que su país caiga como la Unión Soviética y se convierta en un sistema capitalista, con lo cual decide hacer purgas internas para mantener el régimen en sus manos. Y cuando ve que no tiene aliados que le defiendan, decide empezar a desarrollar un programa nuclear porque entiende que es la única manera de asegurar su defensa frente a Estados Unidos. Hay que decir que es verdad que Corea del Norte no es un país muy normal. Ya. Pero que es verdad que por lo menos hasta ahora, hasta la escalada de agresividad verbal, de voy a domar al viejo chocho con fuego y voy a destruir totalmente Corea del Norte, tampoco es que Corea del Norte tuviera o manifestara amenazas, alguna sí, pero no ha sido tampoco, sobre todo ha sido a carácter defensivo. Un poco Estados Unidos, lo que la administración Obama intentó hacer con Irán, que es llegar a un acuerdo para parar el desarrollo nuclear, de las armas nucleares, etcétera, fue lo que intentó la administración Clinton, que duró muy poco. Duró muy poco porque básicamente en el año 2001 llega George W. Bush al gobierno. Y dice que ese pacto, ese acuerdo o esa política que había llevado Bill Clinton era una puta mierda con flecos. Entonces, básicamente, el inicio del desarrollo armamentístico nuclear para Corea del Norte es una cuestión defensiva porque no tiene nadie más que la defienda, o eso entienden ellos. Ya. Que eso, quiero decir... Claro, que igual también me estoy poniendo en su posición, no digo yo que... Tenían mucho, lo que digo, en la cabeza en plan, joder, cuidado que nos van a atacar, aquí que vienen todos a por nosotros, y los demás eran en plan, bueno, tampoco es que seáis muy importantes, ¿eh? Claro. Entonces, pues eso es lo que te digo, lleva a cabo esa idea Bill Clinton, pero claro, en el año 2001... Pero es verdad que durante este tiempo, sí, Corea del Norte, bueno, se relaja un poco, pero dentro está creando una sociedad mucho más militarizada y está purgando a la gente para conseguir un régimen mucho más unificado y mucho más impermeable a las influencias extranjeras. Para llevar tan pocos años, digamos, separados de Corea del Sur, el espíritu que tiene la gente que vive dentro, las familias y los norcoreanos, digamos que es como muy de apoyo al país y de amor al país y al líder supremo y... Eso tiene que ver mucho con este tipo de países que son aislacionistas. Es decir, es verdad que Japón, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, o el caso de Cuba.
Japón es un país que es muy tradicional Ujú. y de hecho me atrevería a decir que incluso racista, en el sentido de todo lo que venga de fuera es mirado con sospecha, Sí. como mínimo. Lo puramente japonés es lo válido. Eso no quiere decir que no haga negocios y los hace muy buenos con el resto del mundo. Pero Japón es Japón. Y lo Sí. japonés es lo japonés. Pero el caso de Corea es todavía más agravado. Porque claro, si no tienes relación con el mundo, no tienes internet, porque allí lo Ya. tienen capado, no ves otras cosas, pues claro, el coreano del norte, que nace coreano del norte, para ellos es lo normal. Sí, sí. Entonces, esas dictaduras que pretenden aislarse, precisamente lo que pretenden es eso, que si no conocen otra cosa, pues aceptarán el régimen Ujú. porque es lo normal. Claro. Lo que ven. El show de Truman, otra Claro. gran película. Oh, pues estamos hoy... Sí, sí, muy cinematográficos. cinéfilos. Sí. No, cinematográfico. ¿Quieres estar cinematográfico mejor que cinéfilo? Yo lo que tú quieras. Vale. Bueno, la elección de George W. Bush en 2001 cambia este intento que hizo la administración Clinton de frenar el desarrollo de armamento nuclear. Rechazó, por supuesto, la política de apaciguamiento surcoreana y, de hecho, es George W. Bush el que introduce a Corea del Norte en el eje del mal. Ahí está. Dijo, venga, firmar aquí y para adentro. Todo se debió a que se supo que Corea del Norte, aunque se creía que no, en realidad sí seguía desarrollando un programa nuclear. Ujú. Un poco por lo vaginis. Sí, sí, sí. De hecho, ya en 2006 anunció por primera vez que había llevado a cabo una prueba exitosa de una bomba nuclear. Porque estos anuncios se hacen un poco para mantener en aviso a tus enemigos o algo así, porque si no, no tiene mucho sentido. Sí, claro. Vale, es en plan, como cuidado que lo tengo. cuidadito que ya lo tengo. Sí, como los grandes desfiles militares en los que sacaban a pasear bombas, todo ese tipo de Exactamente. cosas. Muy- La administración Obama, por su parte, cuando llega en 2008, ha llevado una política que se ha conocido como Strategic Patience, es decir, paciencia estratégica. Obama, sabemos que Obama siempre ha llevado una política exterior bastante alejada del conflicto. No ha querido meter a Estados Unidos en conflictos después de la administración Bush, de la invasión de Irak, de Afganistán, etcétera. Digamos, él vino a decir, bueno, vamos a calmarnos calmarlo. porque, entre otras cosas, porque la opinión pública americana ya se estaba volviendo en contra, sobre todo cuando se descubrió que no había armas de destrucción masiva, que las guerras en Irak y Afganistán, pues bueno, podemos decir que militarmente se ganaron, pero políticamente no se obtuvo Ya. gran cosa. Entonces, Obama decidió llevar a cabo una política que se alejase de Corea del Sur para intentar apaciguar a Corea del Norte. Pero claro, en ese momento ya por segunda vez, Corea del Sur ya dijo, ¿qué cojones estáis haciendo? O sea, me Ya. estáis dejando vendidos ahora mismo. Ya. Básicamente porque ocurrieron varias cosas. Un buque de guerra surcoreano se hundió, los surcoreanos dicen que por acción norcoreana, en 2010. Se dio un bombardeo en la isla de Yeonpyeong, que es una isla bastante pequeña, pero que donde se estaban haciendo maniobras militares, que acabó con la vida de 4 surcoreanos, y Estados Unidos no hizo nada. Ya. Entonces Corea del Sur dijo, vamos a ver. A ver, ¿para qué? A ver, mierda? Yo cabrones estaba- de mierda. Yo he estado aquí todos estos años aguantando. Sí, exactamente. El 17 de diciembre de 2011, Kim Jong-il murió de otro ataque al corazón, o sea, de un ataque al corazón también, o sea, que Kim Jong-un que se vaya preparando. Es genético. Y le sucede como líder supremo Kim Jong-un, que yo recuerde o no lo he leído, no puso un luto de 3 años. Es una familia con grandes mofletes. Sí. Es una cosa que me llama a mí mucho la atención. Cada vez más, va más. Sí, te das cuenta. va más. O sea, echan caraza cuando van cumpliendo años. Bueno, acabar con que todos sabemos ahora la política que está llevando a cabo Estados Unidos en la zona. Japón también es una potencia militar, no deja de ser una potencia militar y ya está mirando otra vez a Corea del Norte después de que Corea del Norte probase misiles en sus aguas, que Claro. llegasen a sus aguas. Ha amenazado a la isla de Guam, donde hay una base norteamericana. Es decir, está la cosa tensita, mientras Rusia se ríe de todo el mundo, porque nuestro amado y líder Vladimir Putin, Sí. que nos paga, básicamente le encanta ver a todo el mundo desquiciado y él así, pues cabalgando con el torso A pecho desnudo en descubierto. Siberia. Sí, sí. Y China, pues que está en una tierra de nadie que, como ya te dije, está en un momento en el que, claro, por un lado no le gusta lo que está haciendo Corea del Norte, no le beneficia como potencia mundial, pero por otro lado tampoco quiere que eso acabe en guerra y que los ejércitos estadounidenses pues invadan Corea del Norte y tener pues a los ejércitos estadounidenses en la puerta de casa, como quien dice. Claro. A día de hoy, para China,
la península de Corea, concretamente Corea del Norte, sigue siendo un tapón respecto a posibles intereses extranjeros. Hay que decir que ya en este año 2017 ya se han llevado a cabo pruebas exitosas de un misil balístico intercontinental. Muy rico. Que ya te dije que se dibujó la línea donde llegaba y justo España se libraba ahí por los pelos. Sí. Creo que tocaba un poco los Pirineos, no sé si pasaba un poco la frontera, Bueno. pero vamos, ahí vamos. Y básicamente eso, la zona está... Esa es el origen de las relaciones entre en Corea del Sur. En las últimas elecciones ganó un candidato que traía, dado el alejamiento de Estados Unidos, ganó con un programa que pretendía llevar a cabo una relación más cordial con Corea del Norte, es decir, ya que Estados Unidos aleja, pues tendremos nosotros que buscar nuestra propia paz por nuestra cuenta. Uh-huh. Pero bueno, se ha dado cuenta de que no hay mucha manera y de hecho Corea del Sur y Estados Unidos otra vez han vuelto a estrechar sus relaciones. De hecho, Corea del Sur ha permitido que Estados Unidos despliegue otro escudo antimisiles en su península, aparte del que ya tenía, o sea, ya tenía más escudo. O sea, que digamos la zona está calentita, Japón y Estados Unidos están, incluso Australia, que bueno, le pilla un poco lejos, pero bueno, Australia ya va teniendo buques por la zona, no vaya a ser. Y esto es básicamente porque Corea está como está. Si te das cuenta, Corea nunca ha sido, por decirlo de algún modo, libre, no ha sido, siempre ha estado sometida a influencias extranjeras, a intereses extranjeros. De hecho, la división de la península de Corea en Corea del Norte y del Sur no es más que la división de los intereses soviéticos y estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial. Y a día de hoy, pues sigue siendo así. Corea del Norte reivindica su capacidad como Estado de poder defenderse a sí mismo una vez se vio a sí misma desprotegida. Y pues eso, las grandes potencias, la verdad es, a ver, siendo sinceros, si Estados Unidos se lo propone, la destruye, es verdad, o sea, no... Sí, tiene pinta. Claro, pero veremos porque, claro, el hecho de tener un arma nuclear, pues sí, no es que cambie las tornas, repito, Estados Unidos sigue siendo un ejército inmensamente más poderoso que Corea del Norte, pero bueno, igual se le va el dedo a Rocketman. Claro, a Rocketman, claro. Y la lía parda. Y eso es lo que te he traído. No sé si ha servido para entender un poco más lo que pasa en Corea. Pues sí. Además me parece muy curiosa toda la historia de Corea y muy reciente también, tengo que decir, porque son pocos años en los que han sucedido bastantes cosas y que igual han dibujado un poco lo que nos encontramos ahora en el país de nuestro amado líder supremo. Es el segundo líder supremo para nosotros, creo que es el norcoreano. ¿El segundo? Porque el primero es Putin, ¿no? Se lo has dicho antes. Ah, bueno, sí, pero... Sí, vale, tienes razón. Vale, bueno, es nuestro eje del amor para nosotros. Sí. Bueno, pues nada, esperamos que hayamos entendido un poquito todo el tema de Corea del Norte. Vamos a escuchar los métodos de contacto por si nos queréis decir algo de Corea del Norte o de lo que sea, ¿vale? Yo qué sé, si os gustan nuestras voces, por ejemplo. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Hasta aquí el episodio de hoy. Venga, que habla el rey. Ha estado muy bonito. Vamos a cortar porque va a hablar el rey y nos vamos a cuadrar enfrente de la televisión. Yo lo escucho en firme siempre. Como hacemos siempre. Así que nada, amigos, nos vemos en el episodio que viene. Que no sabemos muy bien de qué tema hablaremos, pero puede ser. Tiene pinta. Tiene pinta. Sí. Puede ser, no sé, ya os lo iremos anunciando. Hala, nos vemos en el próximo episodio que será Chachi Lerendi, seguro. Hasta luego. Besete.